Nosotros somos el grupo integrado por Joaquín Bustamante, Facundo Mercado y Lucas Figueredo. Somos de la materia Matemática Discreta y Autómatas y vamos a explicar algoritmos de Dijkstra, de Prim y grafos. A continuación, el que vamos a pasar a explicar va a ser el algoritmo de Dijkstra, que bueno, este algoritmo se puede llamar de caminos mínimos o caminos cortos. Se suele utilizar en grafos no dirigidos que sean ponderados y sin aristas de peso negativo. Este algoritmo lo propuso Dijkstra, que de ahí viene el nombre justamente. Lo propuso en 1956 y se empezó a utilizar en redes, en sistemas de navegación y en la optimización de rutas que sean para aplicaciones de logísticas. El funcionamiento yo lo paso a explicar de manera rápida, mi compañero Facundo Mercado lo va a pasar de manera más detallada, pero básicamente es que el algoritmo va a mantener un conjunto de nodos que estén visitados y otro de nodos no visitados. Y va a ir actualizando la distancia más corta desde el nodo origen a cada nodo. El proceso va a ser iterativo y se basa en seleccionar cada paso el nodo con la distancia más corta conocida que no haya sido visitado. En los ejemplos que vamos a aplicar nosotros vamos a establecer un camino de origen hacia un camino de final para poder calcularlo cuál va a ser el camino mínimo, más corto y bueno, por ende más efectivo. Ejemplo, tenemos este gráfico donde nos pide calcular eh, la menor longitud entre el vértice de la letra S y la letra T. Como paso número uno tenemos que ponernos sobre la letra S, en este caso será un 0, ya que es el punto principal. Vemos cuáles son las adyacentes que están conectadas, en este caso son el punto B y el punto C. El valor que está entre S y B es 4 sobre el punto S, y entre S y el C es el 2. Como ves, luego tenemos los demás adyacentes que no están conectadas, así que como el D y el E y el T, así que eso no nos lo revisaremos. Así que lo anotamos unas líneas y ahora tenemos que revisar cuál de estos tres números, en este caso pongamos una etiqueta que es como el paso principal. Luego nos fijamos cuál es el valor número que es entre 2 y 4. En este caso el menor valor es 2, así que pasamos el valor a la siguiente columna. Acá ya no hace falta, así que anotamos una cruz para que ya... Luego nos posicionamos en S, en este caso, y nos fijamos cuáles son las adyacentes que nos conectan. En este caso son entre el B, el D y el E. Bueno, ya que estamos en la posición C, ponemos el etiquetado del, del punto principal ahora. Ahora nos fijamos entre las adyacentes que están conectados, que en este caso son el adyacente B, D y E. Nos fijamos, hay que tener en cuenta que, que cada vez entre las líneas se van sumando eh, mientras vamos avanzando en nuestro camino. En este caso, entre el C y el B, aquí tenemos un valor 1 y antes teníamos un 2, en este caso va a ser un 3. Sobre, en este caso C. Ahora, entre la adyacente C y D, no, tendremos un valor de 10. Perdón, es 7. Y entre
C y E, en este caso van a ser 12. Bien, nos fijamos cuál es el menor valor, en este caso va a ser el 3, lo pasamos a la siguiente columna y lo demás, bueno, no hace falta todavía averiguar, y lo demás ya lo marcamos con una cruz. Ah, me olvidé también esto de marcar una cruz, discúlpeme. Ahora, ya marcamos como etiqueta el 3 y C, nos paramos sobre, en este caso va a ser la adyacente, tenemos que fijarnos el adyacente D, que en este caso va a estar conectado con el B. El valor será 8, ya que, como dije, se va acumulando, o sea, sumando los recorridos que vamos en cada punto. En este caso sería 5, 1 y 2. Luego esto quedaría igual. Y esto ya todavía no hace falta averiguarlo. Entre 8 y 12, el valor menor es el 8. Así que lo pasamos a la siguiente columna. 8 y B. Esto no hace falta ya. Ahora, entre la posición D, nos fijamos en la posición, la letra E, donde en este caso va a sumar entre 2, 1, 5 y 2, nos dará 10. Sobre la posición D. Y ahora, hay que tener en cuenta que la letra D tiene como adyacente la letra T. En este caso se va a sumar 14. Perfecto. Nos fijamos el... Ah, me olvidé de poner el etiquetado. Ahí es perfecto. Ahora nos fijamos entre el 10 y el 14. El menor valor ese era el 10. Lo pasamos a la siguiente columna. Lo ponemos como etiquetado. Esto no hace falta. Y ahora, como nos, eh, como nos queda solo el valor entre la letra E y T, sumando todo nos dará 12. Y esto quedaría así. Listo. La distancia mínima que está entre el punto S y el punto T va a ser este siguiente resultado. Voy a explicar yo, que es básicamente un ejemplo similar al anterior, pero con distintos valores. En este caso tenemos que averiguar la distancia mínima que hay entre la A y la Z. En primer lugar, el punto de inicio va a ser A, 0, A, debido a que la distancia de A a A va a ser 0, por obvias razones, y esta va a ser la etiqueta. Luego tenemos que averiguar las letras adyacentes a A. La primera va a ser de A hasta B, que en este caso va a ser 2, debido a que anteriormente hay un 0, entonces no se le va a acumular nada. Entonces va a ser 2, A. Luego tenemos que averiguar C, que va a ser 3 hacia A. En este caso es 3 hacia A. Luego, como D, E y Z no son adyacentes, no vamos a poner ningún resultado. Luego, acá no tenemos que poner nada más. Y ahora tenemos que averiguar cuál es el de menor peso. En este caso el de menor peso es el 2. Entonces ponemos 2, A. Y esta va a ser nuestra etiqueta.
Ahora tenemos que averiguar cuáles son las distancias adyacentes a B. En este caso, la primera distancia va a ser C, que en C tenemos la etiqueta que es de la distancia B hasta A, que es 2,A. Luego tenemos la distancia de C, pero como C no es adyacente a B, se va a mantener el resultado anterior. Luego tenemos la distancia de D. Como anteriormente tenemos un 2, vamos a tener, y la distancia es 5, entonces se acumulan. Entonces va a pasar a ser 7, B. Luego la E, la distancia entre E y B va a ser 2. Entonces, anteriormente tenemos un 2 en la etiqueta, entonces se acumula 4 de distancia. Luego Z no es adyacente a B, y como anteriormente no tiene ningún resultado, ponemos guión. Luego acá no vamos a poner nada más. Ahora bien, tenemos que averiguar cuál es la de menor peso. La de menor peso es 3,A. Entonces ponemos 3,A. Esta va a ser nuestra etiqueta. Luego tenemos que en la letra C tenemos que es adyacente E y es adyacente A. En principio, como D no es adyacente, tenemos que poner el mismo resultado. Se va a mantener el mismo resultado. En la E tenemos que averiguar si esto, si esto nos va a dar menor a esto. O sea, básicamente, si ahora nosotros tenemos 3 y la distancia entre E y C es 5, nos va a dar 8. Entonces 8 no es menor a 4. Entonces ponemos 4,B. Acá abajo no vamos a poner nada porque Z no tiene ningún resultado por el momento. Luego acá vamos a poner, no vamos a poner más nada. Y luego tenemos 7,B. Ahora bien, nosotros estamos en el vértice, perdón, primero que nada tenemos que averiguar cuál es la de menor peso. La de menor peso va a ser 4, entonces vamos a poner 4,B. Luego tenemos que averiguar, esta va a ser nuestra etiqueta. Luego tenemos que averiguar cuál es la distancia entre las aristas, entre los nodos adyacentes. El nodo adyacente a E es B, que tiene de distancia 2, y como tiene 4 acumulado, entonces va a quedar 6. 6,E. Perdón, 5,E. Luego Z tiene de 2 de distancia con E, perdón, 4 de distancia con E, entonces va a quedar 8,E. Luego tenemos que averiguar cuál es la de menor peso. La de menor peso es 5,E, ponemos 5,E. Acá no vamos a poner más nada. Va a ser nuestra etiqueta. Y ahora vamos a averiguar cuáles son las letras adyacentes, los nodos adyacentes. El nodo adyacente a D es Z. La distancia entre Z y D es 2. Entonces, como tenemos 5, vamos a acumular los 2. Entonces van a quedar 7,D. La E no está conectada con D, entonces ponemos una X. Y acá ponemos otra X. Entonces el resultado en total, la distancia mínima que se tiene que recorrer entre A y Z va a ser 7,D. Bueno, el siguiente tema es sobre el algoritmo de Prim, donde este algoritmo fue diseñado en 1930 por el matemático Bosch-Tech Harnick y luego de esta manera independiente por el científico computacional Robert Prim en 1957 y redescubierto por Dijkstra en 1959. Por esta razón, el algoritmo es también conocido como el algoritmo de JP o algoritmo de Sharp. Su funcionamiento de este algoritmo es perteneciente a la teoría de los grafos para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo conexo no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas. O sea, en otras palabras, el algoritmo
se encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es menor posible. El algoritmo comenzará por un vértice inicial al que se le van agregando sucesivamente vértices cuya distancia a los anteriores es mínima. También cabe aclarar que hay que tener en cuenta que no debe haber un ciclo. A continuación voy a pasar a detallar un ejemplo para que esto se entienda mucho mejor. Anteriormente habíamos mencionado el árbol recubridor mínimo. Y bueno, el árbol recubridor mínimo quiero aclarar qué es para que este ejercicio se pueda entender mucho mejor. Y es cuando es un subgrafo, que tiene que ser un árbol obviamente, y va a contener todos los vértices del grafo inicial. Bueno, anteriormente habíamos explicado el funcionamiento de prim, que teníamos que empezar de la arista con menor valor. ¿Cuál es la arista de menor valor? Bueno, es E y se conecta con F. Entonces marcamos la arista. Y marcamos que ya está siendo usado el vértice. Ahora tenemos que ver cuál de las dos son de menor valor. En este caso va a ser la 4, la arista 4. Vamos a marcar la F. Acá marcamos la G también, ya que ya está siendo usada también. Acá vamos a marcar de las dos, podemos elegir un camino. Yo voy a elegir este, porque son las dos del mismo valor. Elegimos el camino que va hacia I, marcamos I. De I vemos que acá hay 6 y 7, pero no vamos a elegir 6. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si yo marco, acá ya se forma un ciclo. Entonces está mal. No tiene que pasar eso, como habíamos aclarado anteriormente. Entonces vamos a marcar el 7. El camino... perdón, no, el camino 5 de GH. Ahora bien, marcamos H. Ahora de H, ¿cuál de los dos son de menor valor? Obviamente es el 4. Vamos a C. De C vamos a ir a B, que es la de menor valor. De B vamos a ir a A, que es la de menor valor. Y de A vamos a ir a D, que es la de... Porque acá la de menor valor es 8, pero claro, ¿qué pasa? Forma otro ciclo. ¿Ven? Entonces no funciona. Entonces tenemos que marcar la arista 10. Y acá ya estaría hecho el ejemplo. Por lo que pueden ver, en ningún momento hay conexiones que formen ciclos. Por lo que pueden ver. Así que este sería un ejemplo. Ahora mi compañero Facundo Mercado va a pasar a detallar otro ejemplo. Bien, como segundo ejemplo tenemos este gráfico donde, si nos fijamos bien, el punto será el 8, ya que el menor valor es 1, en el que se conecta con el punto 7, que a su vez se va a conectarse con el 6, ya que su valor es 2. Y ahora el punto 6 se va a conectar con el punto 3, que su valor es 4. Y ahora el punto 3 se conecta con el punto 2, con punto 9, perdón, que en este caso va a ser valor 2. Ahora, el punto 3 se conecta a su vez con el punto 4, que en este caso su valor es 7. El punto 4 se conecta con el 5, ya que su valor es 10. Y el punto 3 se conecta con el punto 2, ya que su valor es 9. Y el punto 2 se conecta con el punto 1, ya que su valor es 4. Bueno, a continuación, el siguiente tema es grafos planares. Lo va a pasar a explicar mi compañero Lucas Figueredo. Cuando hablamos de grafos planares nos referimos a un grafo que puede ser dibujado en el plano sin que ninguna de sus aristas se cruce, como en el ejemplo. Las propiedades que presenta este tipo de grafos son que debe ser un grafo conexo, sin bucles y plano, donde sus vértices deben ser mayor o igual a 3 y sus aristas deben ser menor o igual a 3 por la cantidad de vértices menos 6. En este ejemplo podemos ver que el grafo K5 no es plano ya que no cumple con la regla anterior. Otra propiedad es que los grafos conexo, bipartidos y planos, con vértices mayores o iguales a 3, sus aristas deben ser menor o igual a 2 por la cantidad de vértices menos 6. En el ejemplo podemos ver que K33 no es plano ya que no cumple con la regla anterior. Por otro lado tenemos dos teoremas que nos ayudan a determinar si un grafo es plano, que son el teorema de Kuratowski, que nos dice que un grafo es plano si y solo si no contiene ningún subgrafo homomorfo a K5 o K33, y el teorema de Whitney, que nos dice que un grafo es plano si o solo si no contiene ningún subgrafo contraíble a K5 y K33.
donde una contracción es el resultado de eliminar una arista que une dos vértices y luego unir esos dos vértices en uno solo. Como ejemplo, determinemos si este grafo es plano. Para esto, primero cambiaremos de la forma inicial a una donde demos letras a los vértices y a sus subvértices. Luego, al observar el modelo, podemos ver que podemos aplicar el teorema de Whitney y realizar una contracción donde eliminemos las aristas que unen a los vértices A con A', B con B', C con C', D con D' y E con E', dándonos como resultado un grafo homeomorfo a K5, el cual no es plano debido al teorema de Whitney.